Urrengo zentruaren txanda, EASora joko dugu, Invictus taldearen txanda izango da, gutxi barru konektatua izango dugun taldea, hortxe ditugu, kaixo? Hola. Kaixo. Oso ondo. Bueno, pues vamos a dana prest baldin badago, 3, 2, 1, aurrera. Buenos días, somos el equipo Invictus. Invictus, hemos creado esta palabra con doble sentido. Invictus, invencible, y VIC, la unidad mínima de informática, muy relacionada con nuestro ciclo de robótica. Estamos representando al EASO Politécnico A y participamos en el apartado de Internet de las Cosas, y a continuación os presento al equipo. Por un lado, Óscar, el coordinador, Hércules, nuestro imaginativo y creativo, nuestra alma del equipo, Laura, Oyer, un crack del diseño de las plantillas, y yo, el gran impulso. En el pasado año 2020 nos hemos visto afectados por una pandemia que ha trastornado prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas. Y ahora se respira una inseguridad generalizada. ¿A cuántos nos ha pasado querer ir a comprar a una tienda o comercio, ir a comer o cenar a un restaurante, pero al final decidimos no hacerlo por miedo a las multitudes? Para solucionar este problema, Invictus ha diseñado un proyecto que ayudará tanto al comercio como a la población en general. El objetivo de nuestro proyecto es el de generar una aplicación para móvil haciendo uso de Internet que permita a los usuarios conocer los aforos en los bares y comercios que utilicen nuestro servicio. De modo que estos se sientan más seguros, ya que podrán evitar los lugares abandonados a la vez que los clientes podrán publicitarse mientras dan una imagen de seguridad, logrando así tu seguridad en un clic. Este es el prototipo que hemos ideado, donde los usuarios podrán ver en un mapa de la ciudad los locales y aforos de nuestros clientes, de manera que puedan elegir de forma anticipada a qué locales sería más adecuado acudir. A lo largo del proyecto hemos estudiado nuestro entorno para identificar quiénes serían nuestros clientes y usuarios, y hemos llegado a la conclusión de que los usuarios son los ciudadanos y los turistas, mientras que los clientes son tanto el ayuntamiento, la hostelería y los pequeños comercios. Vamos a necesitar un local, el prototipo, contadores y la aplicación final. Anunciaremos en las redes sociales y distribuiremos la aplicación en la Play Store y Apple Store. El objetivo de nuestra aplicación es que sea segura, sencilla, útil, gratuita y accesible. Y al mismo tiempo conoceremos el aforo en tiempo real. Hemos hecho una estimación de gastos e ingresos anuales y es un proyecto viable. Tendremos un incremento de un 20% cada año. Hemos recibido valoraciones positivas como que es fácil y rápido de utilizar y que ayudará a atraer clientes a locales suscritos. En cambio, aquellos usuarios que no dispongan de un teléfono no podrán utilizar nuestro servicio. Por parte de las empresas, hemos recibido mucha ayuda a la hora de plantear mejor el proyecto y resolver dudas técnicas. Y ya para finalizar, pues tenemos un pequeño resumen de lo que sería nuestro modelo de negocios, el cómo, el qué, a quién, cuánto. Y eso sería todo. Ha sido un placer explorar nuestro proyecto, somos el Invictus y ofrecemos tu seguridad en un clic. Hortxe geneukan aurkezpena, 3 minutu baino gutxi behar izan dute, eta hementxo dugu ere bai, epaimaikidea den Eider Sánchez, Naru Intelligenseko kidea, zenolako valorazioa egiten duzu? Bueno, yo quería felicitar al equipo, la verdad me ha parecido una presentación muy clara. Habéis explicado, bueno, qué es lo que resolvéis, el problema que resolvéis, cómo lo hacéis. Creo que además la necesidad que habéis elegido es una necesidad muy relevante a día de hoy. Y bueno, me ha gustado, por ejemplo, bueno, algo tan pequeño como que habéis trabajado el eslogan, que por ejemplo creo que también puede ser muy importante de cara a que se pueda realizar bien la difusión de la aplicación y sobre todo el análisis que habéis hecho de diferenciar quién es el usuario de vuestra aplicación y quién es el cliente, que bueno, pues es un concepto importante a la hora de desarrollar y poner en mercado aplicaciones, el poder hacerlo. Sí que tengo alguna pregunta con respecto al modelo, bueno, sobre todo cómo esperáis aumentar los clientes, ¿no? ¿Cómo esperáis o mediante qué canal queréis llegar a nuevos clientes y a coger mayor mercado? Creo que habéis planteado algo como el modelo freemium, pero bueno, era para saber si ya habéis empezado a trabajar un poco en esa línea o... La idea sería, en principio, utilizar las redes sociales para conseguir más clientes y luego ya el boca a boca,
el que los usuarios nos apoyen diciéndoselo a otra gente para expandir lo que sería nuestro mercado. Las reseñas que recibiríamos en las plataformas también influirían y, pues eso, los propios bares que contratarían nuestro servicio, los usuarios. Muy bien. Ujú. Bueno, yo creo que antes de terminar, yo sí que os animaría a que sigáis trabajando la idea. Creo que es muy viable y que puede tener además bueno, una buena respuesta a nivel de sociedad. Así que nada, simplemente animaros a que sigáis con este trabajo tan bueno que habéis empezado. Vale, Muchas gracias. No, pues sí, además de felicitación, consejo que os hace también Eider Sánchez. Muchísimas gracias, EASO, Invictus taldea. Eskerrik asko. Vale. Gracias. Agur, 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 agur.